descubierto, el Sagrado Espíritu Santo y su increíble rol en el divino plan de la TRINIDAD. En el tercer año de Joacim, en Jerusalén, un grupo de aproximadamente 120 discípulos se reunía en una sala alta, aguardando la promesa del Consolador que Jesús les había dejado. Experimentaban una mezcla de temor e incertidumbre, atormentados por los recuerdos de la crucifixión de su Maestro y la gloria de su resurrección. Cada corazón latía con la esperanza de una dirección divina, y sus voces murmuraban oraciones y plegarias, anhelando el cumplimiento de la promesa. De repente, un ruido como de viento recio llenó el lugar, rompiendo con la solemnidad del momento. Un sonido que resonó en sus corazones, como el eco de una voz celeste, anunciando la llegada de lo divino. Las lenguas de fuego aparecieron, posándose sobre cada uno de ellos, marcando el inicio de un nuevo Pentecostés. Aquello no era solo un fenómeno, era el cumplimiento de la promesa de Dios. El Sagrado Espíritu Santo descendía y, con su presencia, encendía una llama dentro de los temerosos corazones. Llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en varias lenguas, y el poder de Dios se manifestaba de tal forma que cada oyente, de diferentes naciones, entendía su propio idioma. La multitud, atónita, se preguntaba qué significaba este milagro, asombrada por la alabanza a Dios que fluía de esos hombres llenos de valentía. La atmósfera estaba cargada de expectativa y conmoción, y entre el bullicio, Pedro, destilando nueva valentía, se levantó. Con voz firme y apasionada, habló con autoridad, recordando las palabras del profeta Joel que anunciaban el derramamiento del Espíritu en los últimos días. «Varones de Israel», exclamó, «escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, fue crucificado, pero Dios lo resucitó, y de esto somos testigos». La multitud, tocada por su discurso, se sintió convulsionada. «¿Qué haremos?», clamaban, y Pedro les respondió, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». La promesa no era solo para ellos, sino también para quienes estaban lejanos, para todos a quienes el Señor llamare. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La iglesia primitiva, ahora revestida de poder, no tardó en enfrentarse a nuevos desafíos. En Hechos 4, los apóstoles fueron amenazados, pero en lugar de amedrentarse, se unieron en oración, pidiendo valentía. Su clamor fue escuchado, el Espíritu Santo les llenó nuevamente, otorgándoles el coraje necesario para continuar su misión. La producción de signos y prodigios resonaba en Jerusalén, y la comunidad se expandía, mientras la luz del Evangelio iluminaba corazones y vidas. Las promesas de Dios no solo dieron vida a los discípulos, sino que también transformaron a aquellos que aceptaron el mensaje de salvación. El legado del Sagrado Espíritu Santo era evidente, guiaba, renovaba y empoderaba a una iglesia llamada a ser faro en el mundo. En medio de nuestros desafíos, la pregunta persiste: ¿estaremos abiertos al derramamiento de su poder en nuestras vidas? La historia de Pentecostés es un eco de la promesa de la presencia del Espíritu, una invitación a abrazar su llenura y testificar la esperanza del Evangelio. El relato apenas comienza, la misión y promesa de Dios continúan en cada uno de nosotros, desafiándonos a vivir con la misma pasión y valentía que aquellos primeros discípulos. ¿Cuál será nuestra respuesta ante esta extraordinaria guía del Espíritu Santo en nuestro caminar de fe? En los días que siguieron a aquel asombroso Pentecostés, la comunidad de los creyentes en Jerusalén comenzó a crecer de manera extraordinaria. Con cada día que pasaba, más personas eran añadidas a la iglesia, atraídas por el poder del mensaje del Evangelio y los milagros que se realizaban por medio de los apóstoles. En la plaza del templo, Pedro y Juan se encontraban predicando con fervor, sanando a los enfermos y proclamando la resurrección de Jesucristo. La palabra de Dios se expandía como un fuego que consume, tocando corazones y transformando vidas, pero no todo era paz y alegría. Las autoridades judías, alarmadas por el impacto de este nuevo movimiento, comenzaron a sentir la amenaza en sus corazones. Un día, mientras Pedro y Juan hablaban en el templo, fueron arrestados y llevados ante el Consejo de los Ancianos. Allá, con firmeza, Pedro,
lleno del Espíritu Santo, se levantó y declaró audazmente: si nos preguntáis hoy por la bondad hecha a un hombre enfermo, y cómo es que éste ha sido sanado, si os notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10, sus palabras, llenas de poder y autoridad, resonaron en los oídos de los consejeros, quienes se dieron cuenta que aquellos hombres eran impetuosos y sin educación, pero estaban llenos de la sabiduría del Sagrado Espíritu. Tomados por la consternación, no sabían qué hacer ni cómo detener aquello que se estaba desatando. Después de una discusión entre ellos, decidieron amenazar a los apóstoles y prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan, al ser liberados, volvieron a la comunidad de creyentes y compartieron lo que había acontecido. Con corazones ardientes, se unieron en oración, clamando a Dios por valentía ante las amenazas, y, como respuesta a su súplica, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31, la comunidad era un reflejo de unidad y generosidad. Vendían posesiones y bienes para ayudar a los necesitados, y no había entre ellos necesitados, porque cada uno se preocupaba por el bienestar del otro. La evidencia del Espíritu Santo era palpable, se manifestaba en milagros, prodigios, y en un amor que trascendía la comprensión humana. A medida que la comunidad cristiana crecía, también lo hacía la oposición. Los adversarios de la fe se levantaban, desafiando la autoridad de los apóstoles. Con el tiempo, los mártires surgirían, y la persecución se intensificaría. Pero en medio de la adversidad, el Espíritu Santo continuaría guiando, llenando y equipando a su iglesia para cumplir su misión en el mundo. Pero, en el corazón de esta historia de triunfo, siempre brillaba una pregunta: ¿estarían listos para enfrentar el verdadero desafío que estaba por venir? La sombra de una gran persecución ya se cernía sobre ellos, y las palabras de Jesús resonaban en sus corazones, recordándoles que serían perseguidos por causa de su nombre. Pero en esos momentos críticos, el Sagrado Espíritu se preparaba para revelar una poderosa verdad: el plan soberano de Dios iba más allá de Jerusalén. Así, mientras los apóstoles enfrentaban la tempestad, otros sucesos en otras tierras se estarían gestando, y la promesa de que el Evangelio alcanzaría hasta los confines de la tierra estaba a puertas de su cumplimiento. ¿Qué nuevas revelaciones traería el Espíritu a esta comunidad? ¿Cómo se expandiría el mensaje en medio de la opresión? Las páginas del tiempo estaban a punto de escribir un capítulo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Al amanecer de un nuevo día, la comunidad de creyentes se reunió no solo en el templo, sino también en los hogares, compartiendo pan y oraciones. Mientras tanto, Pedro, aún alentado por la intervención del Espíritu Santo, sentía en su corazón el peso de una responsabilidad. Sabía que, aunque sus corazones estaban unidos en amor, había pruebas inminentes que pondrían a prueba su fe. Durante el servicio, un hombre llamado Ananías, con la complicidad de su esposa Safira, se acercó entre los discípulos con una ofrenda, pretendiendo ser generoso. Pero su corazón estaba envenenado por la codicia. En medio de la asamblea, Pedro, quien estaba lleno del Espíritu, miró a Ananías y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio del campo? La atmósfera se tornó pesada, el silencio fue abrumador. La verdad se manifestaba con tal claridad que las palabras de Pedro resonaban como un eco celestial. Hechos 5, 3, Ananías, al oír estas palabras, cayó de espaldas y expiró. El temor se apoderó de todos los presentes, mientras la comunidad recordaba que el Espíritu Santo no solo era un consuelo, sino también un testigo de la pureza de sus corazones. Al poco tiempo, su esposa, ignorante de lo sucedido, entró al lugar y, al ser cuestionada por Pedro, confirmó la mentira: sí, así fue. En ese instante, su destino fue el mismo que el de su esposo, cayeron ambos, y el temor del Señor se hizo palpable entre los creyentes. Hechos 5, 5-11, fue en este contexto de creciente reverencia que el poder de Dios se manifestaba en más signos y prodigios. Los apóstoles continuaban proclamando el nombre de Jesús con audacia, y muchos, atraídos por la esperanza que emanaba de la comunidad, se unían al culto. Sin embargo, las autoridades, sintiendo su autoridad amenazada, aumentaban la vigilancia. Las sombras de la persecución se alargaban, y la comunidad había comenzado a enfrentar la dura realidad de seguir a Cristo. Los apóstoles fueron arrestados nuevamente y llevados ante el concilio para ser interrogados, pero, ¿qué poder había en sus corazones? El ángel del Señor los liberó aquella noche, y antes de que la mañana llegara, estaban de nuevo en el templo,
predicando la buena nueva de salvación, desafiando a la muerte misma. Hechos 5, 19-20. A pesar de la oposición, los apóstoles recordaban las palabras del Maestro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. Y entre sus oraciones, se entrelazaban peticiones por valentía y fortaleza. Un nuevo capítulo se cernía. La comunidad sabía que las pruebas eran inevitables, pero el Espíritu Santo también les revelaba promesas de gloriosa victoria. Uno de los seguidores más fervientes, llamado Esteban, valoraría la fe hasta el último suspiro, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia que resonaría más allá de Jerusalén. Mientras su mensaje se expandía hacia los confines del mundo conocido, ellos se dieron cuenta de que aún no habían visto ni oído lo que Dios tenía preparado. El eco de sus palabras y milagros atravesaba las puertas del templo, mientras el humo del sacrificio se elevaba como símbolo de su entrega, pero se avecinaba un tiempo de tensión pasmosa. La revelación del Espíritu iba más allá de lo que podían imaginar, y una nueva persecución que marcaría el inicio de la dispersión de los creyentes comenzaba a gestarse. Ante ellos se abría una pregunta crucial: ¿estaban listos para ser embajadores del Evangelio en tierras desconocidas y en medio de adversidades inimaginables? Así, el plan soberano de Dios avanzaba en un lienzo que abarcaba naciones, culturas y generaciones. Estaba claro que no solo Jerusalén era el destino, estaban haciendo una misión global. ¿Podrían ellos, desafiados y fortalecidos por el Sagrado Espíritu, ser los portadores de la luz en la oscuridad? Las Escrituras aún guardaban los secretos del despliegue de la gloria divina que pronto se revelaría. El eco de la adoración reverberaba entre los molinos de Jerusalén, y la comunidad de creyentes, ahora más unida que nunca, se preparaba para afrontar lo que estaba por venir. La noticia de los milagros realizados por los apóstoles se esparcía como fuego en el campo seco, y mientras la multitud se congregaba, Pedro sintió una ansiedad sagrada en su interior. El Espíritu Santo había llenado su corazón, y cada latido parecía impulsarlo a una revelación más profunda de la gracia de Dios. Esteban, joven lleno de fe, alzó su voz, y con fervor proclamó: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato, y él había decidido liberarlo. Hechos 3 y 13. Las palabras de Esteban resonaban en el corazón de muchos, mientras la atmósfera se tornaba eléctrica con la presencia divina. En esta fogosidad espiritual, los creyentes comenzaron a congregarse más fervorosamente, sellados por la fe y listos para enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, la sombra de la controversia se cernía sobre ellos. Las autoridades, temerosas de la creciente influencia de los apóstoles, comenzaron a conspirar. Era una persecución sutil, pero decisiva. El gran sacerdote y su consejo miraban a los seguidores de Jesús como una amenaza, y así enviaron mensajeros a los apóstoles: no habléis más en este nombre. Hechos 4 y 18. No obstante, Pedro, lleno de valentía y del Espíritu, les respondió: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4 y 19. Aquella respuesta ardía con la llama del sacrificio y la fe, y fue un recordatorio para la comunidad de que la misión iba más allá del miedo. Antes de dirigirse a los demás, rogó al Señor que les diera valor. La comunidad, respondiendo a su llamado, se unieron en oración ferviente, y el lugar donde estaban reunidos tembló, llenándose del poder del Espíritu Santo. Hechos 4 y 31. Mientras el alboroto y la división aumentaban en el concilio, el pueblo de Dios experimentó una transformación. En un momento culminante, Esteban, junto a otros diáconos, se separó para llevar la luz a aquellos que aún se encontraban en oscuridad. Llenos de fe y poder, comenzaron a realizar grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los que antes dudaban, ahora se sentían atraídos por aquella llama de amor y compasión que los apóstoles proyectaban. La misión de expansión que ellos comenzaron resonó en su interior, y Esteban, en medio de todo, continuó predicando con fervor, haciendo eco de lo que los profetas habían anunciado: los cielos abrirán su luz sobre nosotros. Isaías 60, 1-3. Pero en este fervor, la tensión aumentaba. A medida que se dispersaban, enfrentaban la amenaza de ser perseguidos nuevamente. Cada día había más enemigos en la fe, y la pregunta deliberada resonaba en sus corazones: ¿qué hará Dios en medio de la adversidad? Esa noche, mientras un viento suave envolvía la ciudad, Esteban se retiró a orar en un lugar apartado. Allí, en su clamor a Dios, recibió una visión. Los cielos se abrieron ante él, y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra del Padre. La revelación fue impactante, y comprendió que su misión de llevar el mensaje del Salvador a las naciones jamás sería en vano. El Espíritu Santo estaba en acción, revelando a Esteban la fortaleza para soportar la inminente prueba.
Era un furor divino preparándolo para ser el primer mártir por la causa del Evangelio, su vida sería el puente para muchos, y su sacrificio movería montañas. ¿Acaso esto era parte del asombroso plan soberano de Dios? Un sacrificio que, aunque desgarrador, abriría las puertas del reino a aquellos que aún no creían. Las promesas de Dios se manifestarían de formas que la comunidad jamás había podido imaginar. Esteban, como un faro en la oscuridad, se convertiría en el símbolo de la esperanza y la fe. Así, el misterio del plan de Dios se iba revelando, y el pueblo aguardaba, con su mirada fija en el cielo, lo que el futuro les depararía. Cuando la luz del amanecer se filtró por entre los tejados de la ciudad, un nuevo día comenzó, lleno de promesas y desafíos. Esteban, consumido por la visión de gloria que había recibido, salió entre la multitud. La gente lo miraba con ojos expectantes, ansiosos por escuchar las palabras que llevaban el peso del Espíritu. Su corazón, rebosante de fe, ardía por llevar el mensaje del Salvador a cada rincón. «Hermanos», exclamó Esteban, con una voz que resonaba como un trueno. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha enviado su luz para guiarnos en este tiempo. ¿No veis que su poder se manifiesta entre nosotros a través de señales y maravillas?» La multitud se silenció, cautivada por la pasión que emanaba de su ser. Sin embargo, entre la gente, un grupo de hombres de corazón duro y resentido comenzó a murmurar. Habían sido testigos de los milagros, pero sus corazones estaban endurecidos por la envidia y la ira. «¿Quién es este hombre que se atreve a proclamar lo que nuestra ley no permite?», se susurraron unos a otros. La atmósfera se cargó de tensión y conflicto a medida que las palabras de Esteban llenaban el aire. Sus detractores se acercaron, buscando engañarlo y atraparlo en sus propias palabras. Uno de ellos, un fariseo con rostro severo, se levantó y planteó una pregunta intencional: ¿es verdad que este Jesús de Nazaret habló de destruir el templo y de cambiar las costumbres que nos dejó Moisés? La multitud, expectante, aguardaba la respuesta de Esteban con una serenidad que solo el Espíritu Santo podía conferirle. Esteban respondió: ¿no recordáis lo que los profetas anunciaron? Este mismo templo, que ustedes consideran sagrado, ha sido solo un símbolo de la presencia de Dios. Pero el verdadero templo se levantará en nuestros corazones, porque Él habitará en nosotros. La revelación de sus palabras resonó en los corazones de algunos, mientras que la ira crecía en otros. Esteban, aún más lleno del poder divino, continuó: como dice la Escritura, no solo vienen tiempos de juicio, también llegan tiempos de restauración. Hechos 3 y 21. Nuestra fe no debe estar atada a estructuras, sino a un encuentro vivo con el Dios que nos llama a seguirle. La multitud, aunque dividida, sintió la intensidad de su mensaje. Los líderes religiosos, acorralados y enfurecidos, comenzaron a conspirar contra él. Con gestos amenazantes, lo llevaron ante el consejo, donde se levantó la acusación de blasfemia. Las miradas severas del gran sacerdote se posaron sobre él, y el silencio cargado de tensión se apoderó del lugar. La escena era sombría, pero la luz del Espíritu continuaba iluminando el corazón de Esteban. Mientras el consejo deliberaba, una unción poderosa descendió sobre Esteban. En su mente, las visiones de la gloria que había visto anteriormente se repetían. Estaba en el umbral de su testimonio final, y su rostro resplandecía como el de un ángel. Las palabras brotaron de su boca con libre valentía: «Padres, vosotros sois los que siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Habéis matado a los profetas y al justo, y ahora, vuestra ceguera no ve la verdad que se alza ante vosotros». Los del consejo, furiosos ante el poder de sus palabras, crujían los dientes y gritaban como bestias rabiosas. Sin embargo, Esteban sabía que su vida estaba en manos del Dios al que servía. La persecución estaba sobre él, pero la confianza en el plan divino lo mantenía firme. En ese instante, el cielo se abrió una vez más, y alzó sus ojos, exclamando: «Sé que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Estas palabras no solo desataron la rabia de sus enemigos, sino que también dijeron al pueblo: «Veréis las maravillas de Dios en medio de la tribulación». Así, el sacrificio de Esteban se acercaba, y con él, un nuevo capítulo de la historia de la fe. La sombra de su próxima prueba se cernía, pero bajo la luz y el poder del Espíritu Santo, el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a intuirse. ¿Acaso era este el inicio de la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén, donde el eco de la fe comenzaría a resonar en las naciones? Las preguntas aguardaban una respuesta divina. La obra de Dios en la tierra apenas comenzaba a desvelarse. Esteban, aún con el ardor en su pecho y los cielos abiertos ante su mirada, entendió que la confrontación había llegado a un punto culminante.
La rabia de sus enemigos se transformó en un clamor ensordecedor, como el estruendo del mar cuando azota con furia sobre las rocas. Sin embargo, en medio del caos, un profundo y silencioso entendimiento llenó su alma. Padres y hermanos, comenzó de nuevo, su voz resonando con la gravedad de lo eterno, si nuestras tradiciones nos han convertido en un pueblo ciego, que el Dios de mis ancestros nos abra los ojos. Recuerden las palabras de Moisés: el Señor vuestro Dios levantará de en medio de vosotros un profeta como yo, Deuteronomio 6 y 15. Este es el tiempo de aquel profeta, y no debemos apresurarnos a rechazarlo. Los hombres del consejo, incapaces de tolerar la claridad de su mensaje, cubrieron sus oídos con gritos de rabia, pero las palabras de Esteban seguían fluyendo con una fuerza imparable. Habló sobre la historia de su pueblo, recordando cómo, desde el mismo Egipto, Dios había actuado en su favor, liberándolos de la opresión. Ahí está el corazón del asunto, exclamó: nosotros, hijos de Israel, hemos rechazado el camino de nuestro Salvador una y otra vez. Y así, en vez de abrir las manos a la salvación, hemos levantado nuestras manos para derramar la sangre de los inocentes. En su interior, la paz de Dios superaba todo entendimiento, y Esteban sintió el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de él, llenando cada palabra con un peso que iba más allá de la comprensión humana. Mientras los miembros del consejo, cada vez más sacudidos por la ira, lo miraban como a un traidor, él les presentó la verdad de su condición, como dice la Escritura: vieron y no vieron, oyeron y no oyeron, Isaías 6, 9. Hoy, la luz brilla por doquier. El gran sacerdote, incapaz de soportar más, gritó enfurecido: ¡basta! ¿Es que a esto hemos llegado? El Salvador de Israel ha de ser un blasfemo entregado a la muerte. Tú serás juzgado por tus palabras. Pero en ese momento, la atmósfera cambió. De nuevo, Esteban miró al cielo. El fulgor del rostro de Dios lo envolvió, y el Hijo del Hombre, erguido a la diestra del Padre, parecía estar listo para respaldar a su siervo fiel. En su corazón, una fe inquebrantable brotó como un manantial. Aún estoy aquí, y en el nombre del Altísimo me atrevo a decir que los cielos se han abierto a todos los que creen. Dios seguiría tocando las puertas de los corazones, y su mensaje será proclamado más allá de estas murallas. Oh pueblo de Israel, empléense a la verdad que se les ofrece hoy. Su oración resonó en cada esquina de la sala, una invitación a la salvación. La dureza del consejo se convirtió en desesperación, y los fariseos tomaron piedras en sus manos, furiosos por no poder callar su voz. Con cada piedra alzada, la certeza del sacrificio de Esteban se hacía más evidente. Pero también la promesa de un nuevo amanecer, y así, antes de que el primer golpe de piedra pudiera caer, el cielo se tornó oscuro. Una sombra cubrió la habitación. Algo se está gestando, pensó Esteban con un último aliento. Todo sacrificio tiene un propósito divino. Mientras se cumplía el sombrío destino que se acercaba, una lluvia de luz brilló en la sala. ¿Por qué me persigues, Saulo?, resonó una voz desde el cielo, llenando el aire de una esperanza renovada y un eco de transformación. Era un momento de crisis y revelación, como un velo que se levantaba de los ojos de los engañados. En ese momento, el destino de Esteban se entrelazaba con el de un hombre que, aún ciego a la verdad, era llamado para un propósito divino. ¿Acaso no estaban los hilos del plan de Dios empezando a tejer una obra que cambiaría el curso de la historia? En la penumbra de la inminente muerte de Esteban, se alzaba la luz de la vida que vendría a través de su sacrificio y el encuentro transformador que Dios había preparado para Saulo. ¿Quién se podría imaginar que de esta persecución nacería un apóstol que llevaría el mensaje a las naciones? La revelación de la obra soberana de Dios estaba a punto de ser desatada. Apenas el eco de la voz celestial se disipó, el corazón de Esteban palpitaba con la certeza de que su sacrificio no sería en vano. La oscuridad que rodeaba el consejo se hacía densa, y lo que se encarnaba en su convicción era más que una simple defensa, era un estallido de luz en un mundo sumido en tinieblas. Los que le rodeaban comenzaron a moverse como sombras frenéticas, atados por su furia y su incredulidad. Las piedras, que habían de ser las portadoras de su muerte, ahora caían a sus pies, temerosas de la verdad que había sido revelada. Pero en el tumulto, la mirada de Esteban se centró nuevamente en el cielo, donde el Hijo del Hombre se mantenía erguido. Un fuego de gloria ardía en su interior, y en ese instante, comprendió que su destino no terminaba con su muerte, sino que abriría la puerta a algo grandioso. Señor, clamó, no les tengas en cuenta este pecado. Su voz, entremezclada con la tormenta de gritos, pareció elevarse, un eco de la oración de perdón que el mismo Jesús había ofrecido en la cruz.
Esa súplica resonaba con la verdad del amor incondicional, el amor que no conocía límites. Una de las piedras alcanzó su frente, y la sangre comenzó a brotar, pintando su rostro con la realidad de la persecución. Sin embargo, Esteban sintió como su espíritu en la agonía se alzaba y se llenaba de poder. «Quiero ver a tu gloria, oh Dios», susurró, entregando su ser completamente a aquel que le había dado la vida. En la distancia, entre las sombras, un hombre llamado Saulo observaba con los ojos llenos de odio. Sin embargo, en su corazón, una lucha nacía. Las palabras de Esteban, su amor y su perdón, lo tocaban aún más que las piedras que caían. ¿Acaso podría entender que el camino de su vida, forjado en la persecución, se encontraba en completa oposición a la verdad que él aprendía con rencor? Los gritos cesaron cuando una nueva visión se desató en el ambiente. A medida que las piedras volaban, un asombro divino invadió la sala, un sudor frío recorrió las frentes de los presentes, sintiendo que el aire se hacía palpable y pesado. Saulo, atrapado en ese momento, empezó a cuestionar su papel en el plan de Dios. En su mente resonó: ¿qué es esta fe que estos seguidores de Jesús poseen? ¿Qué los lleva a perdonar donde el mundo clama venganza? Con cada golpe, Esteban se acercaba más a la gloria prometida, mientras el cielo se abría aún más sobre él, una recompensa que su entendimiento humano no podría jamás concebir. En esos instantes simbólicos de muerte, cuando lo humano se rendía, lo divino se manifestaba gloriosamente. Un poderoso testimonio emergía de su sacrificio: ellos no son mis enemigos, son mis hermanos. Mientras el último aliento se desvanecía de sus labios, una chispa apareció en el alma de Saulo. ¿Y si están en lo correcto? ¿Y si yo soy el verdadero culpable de la persecución del pueblo escogido? La lucha en su interior comenzó a gestar un camino hacia la redención que aún no podía ver. Cuando Esteban cerró los ojos, abrazando la paz de Dios, la luz que había dejado a su paso iluminaba el sendero de otro hombre que, a través de su muerte, comenzaría a buscar la verdad de aquel sacrificio. Un eco resonó en el cielo: el Espíritu Santo se moverá, y mi plan se cumplirá a través de los nombres que ahora parecen perdidos. Y así, la historia de la iglesia primitiva se entrelazaba con el surgimiento del apóstol Pablo, quien llevaría la luz del Evangelio a los confines de la tierra. La devastación inicial se transformaría en el nacimiento de la esperanza, revelando que en cada sacrificio, Dios tiene un propósito que trasciende lo inmediato. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28, en el susurro sagrado de ese oscuro momento, los hilos del plan soberano de Dios se tejían con un nuevo hilo dorado. El Espíritu Santo, el gran Consolador, estaba a punto de ser desatado, no solo en la vida de los que habían creído, sino también en aquellos que habían sido sus enemigos. La narrativa divina se iniciaba a través de la muerte, mostrando que el cielo nunca permanece en silencio cuando existe una voluntad por redimir. Así, el drama de la fe continuaba, un viaje hacia el cumplimiento de las promesas que se desplegarían en los corazones de los hombres, siempre buscando al que está dispuesto a rendirse al sacrificio. ¿Quién podría haber imaginado que la historia de la redención apenas comenzaba a revelarse en los corazones de aquellos que, hasta entonces, habían estado atados por la ley? La obra del Espíritu Santo recién comenzaba. Mientras se disipaban los ecos de la muerte de Esteban, la atmósfera se tornaba cargada de una expectación divina. Los seguidores de Jesús, atemorizados y dispersos, se congregaban en lo profundo de sus corazones, buscando consuelo en la verdad que habían abrazado. Aún resonaban en sus pensamientos las palabras de su mártir: no les tengas en cuenta este pecado. Como podían seguir adelante en medio de la persecución, en los días posteriores, Saulo regresó a su hogar, una nube de confusión y tormento cernida sobre él. Mientras la multitud a su alrededor se entregaba al festejo tras la sangre derramada de Esteban, él se retiraba a meditar en aquel silencio que llenó su ser. Su corazón se debatía entre la tradición y la revelación, el odio que había cultivado y la luz que comenzaba a filtrarse en su vida. ¿Acaso puede la verdad ser tan poderosa?, murmuraba para sí mismo una noche, mientras oraba de pie en la quietud de su habitación. Algo inusual ocurrió. Un viento suave parecía envolver la estancia, y una luz brillante inundó todo el lugar. Saulo se cayó de rodillas, temblando con un profundo temor y asombro. «Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó una voz claramente en su interior, desgarrando los muros de su entendimiento. Era la voz de aquel que había sido crucificado. La luz que lo rodeaba hizo que la oscuridad en la que había caminado por tanto tiempo se desvaneciera por completo. Mientras tanto, en Jerusalén, los discípulos se reunió en oración ferviente. En sus corazones, la tristeza por la pérdida de Esteban se transformaba en una anticipación.
Habían recibido promesas de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, pero no entendían cómo esa promesa podía mantenerles unidos en tiempos de tribulación. Con cada oración, su fe se profundizaba, abriéndose a lo suave y poderoso que estaba por venir. De repente, el lugar donde se encontraban fue sacudido, y una brisa poderosa llenó la habitación. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas extranjeras, y la alabanza resonó en el aire. La barrera cultural entre ellos y el mundo se desmoronó, dando paso a la radical unidad y expansión del mensaje de Cristo. Así, con cada palabra proclamada por los apóstoles, como lenguas de fuego del Espíritu, lo que había comenzado en un sacrificio se transformaba en un movimiento valiente. El mensaje resonaba en cada rincón de Jerusalén y más allá, llevando la luz de Dios a los corazones rotos. Y mientras las buenas nuevas se extendían, la historia de Saulo tomó rumbo divino. Incapaz de resistir la profunda transformación que había experimentado, Saulo se levantó decidido a predicar aquello que había rechazado con furia. La luz que había entrado en su vida ahora iluminaba cada rincón de su corazón, y abandonó su antigua vida para convertirse en un ferviente defensor de la fe que antes perseguía. Mientras la iglesia crecía, un profundo temor reverente se apoderaba de quienes escuchaban la verdad. En este tiempo de avivamiento, las palabras de Esteban resonaban en sus corazones. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. La respuesta de Dios a la traición se convirtió en perdón, y en ese perdón, el Espíritu continuaba trabajando poderosamente. Dios estaba edificando su iglesia sobre la roca de la fe y el perdón. Las puertas de los corazones se abrían y el Evangelio comenzaba a tocar a aquellos que se creían los menos dignos. Entre ellos, el mismo Saulo, convertido en Pablo, se levantaría como un baluarte de la gracia divina. A medida que el Espíritu Santo se movía, se susurraban nuevas profecías entre los creyentes. Había llegado el tiempo en que las promesas de Dios se desplegarían sobre todas las naciones, alcanzando hasta los confines de la tierra. El murmullo del viento que trajo la vida, ahora comenzaría a llevar esperanza entre los que andaban en sombras. ¿Qué nuevos caminos abriría el sacrificio de Esteban, y cómo se manifestaría el poder redentor del Espíritu Santo en un mundo que aún no conocía? El misterio de esta nueva obra divina apenas comenzaba a revelarse. Mientras los ecos del avivamiento resonaban en Jerusalén, la atmósfera se cargaba de promesas cumplidas y nuevas revelaciones. Los discípulos, fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo, comenzaban a salir de las sombras del miedo y la inseguridad. Las calles se llenaban de voces que proclamaban el nombre de Jesús, y los corazones que antes latían con temor ahora vibraban con la certeza de su resurrección. En medio de este fervor, un giro divino se estaba gestando. Pablo, quemando con un fervor recién encontrado, se movía entre los sinagogas, llevando el mensaje de salvación a cada rincón donde el eco de aislamiento había sufrido. Su testimonio era poderoso y su determinación, implacable. El que antes perseguía ahora predica la fe que antes destruyó. Murmuraban asombrados entre sí los que se reunían a escuchar su discurso radiante de un nuevo entendimiento. Mientras tanto, la iglesia primitiva enfrentaba nuevos desafíos. La persecución se alzaba de nuevo como un oscuro nublado, pues muchos todavía abrían sus corazones a la duda. Pero el Espíritu Santo, que llenaba a los apóstoles, les recordaba la promesa: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10 y 28. Las palabras trazaban un camino de unión entre los creyentes, impulsándolos a aferrarse a la verdad con más fervor. Una noche, mientras Pablo meditaba y oraba, fue visitado por una visión gloriosa. Un destello de luz lo envolvió nuevamente, y su corazón se llenó de entendimiento. Pablo, la voz era en oro profunda y cálida: levántate, y ve a las naciones. He preparado un camino por donde tú llevarás a muchos mi mensaje. Fue un llamado potente que sacudió su ser y lo llenó de anhelos de cumplir la misión divina. La tarea de llevar la luz del Evangelio a los gentiles resonaba en su corazón, y con esto, el rol del Espíritu se hacía más palpable. Su guía y poder se manifestarían en cada paso. Mientras Pablo avanzaba, los apóstoles en Jerusalén también experimentaban un estremecimiento. Pedro, lleno del Espíritu, tuvo una revelación en un sueño, desafiando su comprensión sobre la limpieza y lo impuro. La voz del cielo le decía: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Hechos 10 y 15. En ese momento, la exclusividad de las promesas de Dios se expandía, revelando que su plan era más vasto de lo que jamás se imaginó. La ira se alzaba entre algunos judíos, quienes no podían concebir que la salvación también alcanzara a los gentiles. Aún así, la iglesia continuó floreciendo, impulsada por el viento del Espíritu, que soplaba donde quería.
Los discípulos desafiaban las normas establecidas y marchaban hacia adelante, fortalecidos por la fe, uniendo sus corazones con un propósito divino. En cada sitio donde eran recibidos, los creyentes experimentaban milagros, sanidades y conversiones. Se escuchaba en sus labios la alabanza de aquellos que habían sido transformados por el poder del Evangelio. La esperanza se iluminaba como un faro, llevando respuestas donde antes reinaba la muerte. Cada historia de redención testificaba del esperado Mesías que había cambiado todo, pero en el trasfondo de estos acontecimientos, los fariseos y antiguos enemigos de Pablo se aferraban a su furia, trazando planes para destruirlo. Una atmósfera de conspiración se cernía, y los seguidores de Cristo comenzaron a preguntarse, ¿y si tiran la sombra de la muerte sobre la luz que hemos recibido? Fue entonces que una inquietante revelación susurró en los corazones de los fieles. El plan soberano de Dios no solo se trataba de liberación y proclamación, sino de convertir las sombras del miedo en luces de gloria. Algo grande se acercaba, un desenlace divino que cambiaría la historia de la humanidad. Las profecías comenzaban a entrelazarse, y el tiempo se acercaba para que el pueblo de Dios entendiera perfectamente su misión. ¿Cómo se desplegará el propósito eterno en medio del sufrimiento?, cuestionaron en su interior. Y así, el misterioso plan de Dios comenzaba a sonar, dejando en suspense la respuesta que solo el tiempo revelaría, mostrándoles que nada es imposible para aquel que llama a las generaciones. Mientras la luz del día se alzaba sobre Jerusalén, la comunidad de creyentes se encontraba en constante fervor. El avivamiento que había comenzado con la proclamación del Evangelio seguía ganando terreno, los corazones llenos de esperanza y pasión. Pablo, ahora apóstol valiente, extendía su misión por toda la región, predicando la gracia de Dios a todos, sin distinción. Su pasión era contagiosa. En cada ciudad que visitaba, desde Cesarea hasta Efeso, la palabra de Cristo resonaba. Los milagros y maravillas seguían, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. La noticia del Evangelio se esparcía como un fuego poderoso, los gentiles se volvían a Dios, llenando el vacío que una vez dejaron las tradiciones vacías. Pero, ¿cómo podrían seguir adelante?, se cuestionaban algunos, viendo la constante oposición y el peligro que acechaba a los que seguían a Cristo. En este contexto, el Espíritu Santo estaba trabajando incansablemente para fortalecer a los creyentes. Pedro, que había liderado la iglesia en Jerusalén, sintió en su corazón la urgencia de un encuentro urgente. Debemos reunirnos y orar, dijo a los apóstoles y discípulos, buscando la dirección del Señor. La comunidad se unió, elevando sus voces en súplica, pidiendo claridad. Mientras oraban, el lugar tembló y una paz indescriptible llenó el aire. Iremos a las naciones, inspiró el Espíritu. La misión de los discípulos no era solo para ellos, sino para todo el mundo. Un nuevo entendimiento emergió, los tiempos de las promesas se cumplían. Con fe renovada, Pedro habló, la promesa se extiende a nuestros hijos y a todos los que están lejos. La resolutiva conclusión unió sus corazones. Era hora de que la luz del Evangelio brillara donde antes la oscuridad reinaba. En medio de esta revelación, las tensiones con las autoridades judías aumentaban. Estaban impactados por el crecimiento y la influencia del movimiento cristiano. Así, carteles de advertencia retumbaban en todas las ciudades: basta de hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, los apóstoles se aferraron a la promesa del Maestro: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Respondieron con valentía: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. El tiempo de las pruebas llegó. Los apóstoles fueron arrestados nuevamente y llevados ante el consejo. En la presión de la inminente condena, los apóstoles experimentaron el poder del Espíritu Santo en una nueva dimensión. Llenos de valor, declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes escuchaban, y el consejo, confundido, se sentía impotente. Mientras estos momentos de tensión ocurrían, Saulo, quien se había convertido en Pablo, estaba en una misión, buscando a los seguidores de Cristo para aprisionarlos. Sin embargo, la voz que lo había llamado en un momento de luz estaba cada vez más presente en su conciencia. En la penitencia de su camino, enfrentaba conflictos internos. La imagen de Esteban y su perdón lo seguía, perturbaría su ser hasta que entendiera que estaba marcado para algo más grande. Una noche, mientras Pablo oraba, recibió una visión. El Señor le mostró una vasta cosecha de almas esperando ser recogidas. Ve y predica a los gentiles. Con renovado propósito, Pablo se subió a su barco y comenzó a navegar,
llegando a tierras lejanas donde la luz de la fe nunca había brillado, la comunidad de creyentes saboreaba un nuevo tiempo de avivamiento. Con cada iglesia que se formaba, crecía un deseo profundo de más, oraron por el poder del Espíritu Santo y, una vez más, fueron llenados. En cada reunión, un sentido anticipatorio crecía entre ellos. Desafiando las adversidades, comenzaron a enfrentar países enteros con el mensaje de salvación, uniendo sus corazones con la promesa de que Dios estaba en control. Pablo y otros apóstoles extendían el mensaje lejos y ancho, estableciendo iglesias en varias ciudades, y con cada nueva comunidad, el evangelio florecía. Creía fervientemente que el sacrificio de Esteban había sembrado semillas que darían mucho fruto, y su vida fue un faro para aquellos que, como él, eran perseguidos. Bruñendo cada rincón con fe, el rechazo que alguna vez prevaleció se pasaba ahora a un lado ante la verdad del Evangelio. A medida que las ciudades eran iluminadas por la luz del Evangelio, tanto nuevas como viejas batallas se libraban. La promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia se hacía manifiesta. Pedro nos recordaba a todos en medio de la tormenta, la verdad siempre triunfará mientras el viento del cambio seguía soplando. Finalmente, las predicciones del Antiguo Testamento se cumplían. La gloria de Dios llegó a ser conocida en cada rincón del mundo, llevando salvación a naciones. Su plan siempre había estado en marcha. El eco del sacrificio de Esteban resonó, condiciendo historias de redención que nunca habrían sido posibles sin el amor y la gracia de Dios. La historia de cada vida transformada tejía un testimonio poderoso que aún resuena hoy y así, el viaje tenía apenas un comienzo en la plenitud del profundo misterio de redención, una promesa que abarcaría hasta el fin de los tiempos. No dejes de ser parte de esta historia. Si te ha impactado este final y quieres conocer más acerca de la promesa y la obra del Espíritu Santo, necesitas suscribirte ahora. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen estos poderosos relatos. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Queremos saber cómo esta narrativa ha tocado tu corazón. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la fidelidad de Dios y la esperanza que trae el Evangelio. Tu apoyo es vital para que más personas conozcan la gloria de su obra. Hazlo ahora.